La muerte, en el bajo mundo, casi nunca llega con advertencia. Casi siempre llega vestida de Armani a la medida, servida con suavidad en una copa de cristal llena de whisky escocés. Pero la noche en que el hombre más temido de Chicago levantó una copa envenenada hasta sus labios, no fue un asesino entrenado quien lo salvó. Fue una camarera aterrada. Una camarera invisible. Para sobrevivir en el bajo mundo de Chicago, hay que dominar un arte, el arte de no ser vista. Para Hazel Jenkins, la invisibilidad no era solo una táctica de supervivencia. Era una realidad física, impuesta por una sociedad que solo valoraba a cierto tipo de mujer. A sus 28 años, Hazel era, sin duda, una mujer llenita, con una suavidad que contrastaba fuertemente con las anfitrionas de silicona y curvas afiladas que solían adornar los salones de Il Crepuscolo. Il Crepuscolo, el crepúsculo, era un club de cenas privado, escondido bajo tierra, debajo de las calles bulliciosas del Gold Coast. Era terreno neutral para los depredadores más peligrosos de la ciudad. Ahí, hombres de honor, políticos corruptos y enlaces de los cárteles compartían la mesa bajo una regla estricta y silenciosa: paz. Hazel llevaba 4 años trabajando como mesera en el salón VIP. Los hombres que frecuentaban el club jamás la miraban 2 veces. Para ellos, Hazel era como un mueble de caoba más. Un mecanismo necesario para llevarles el filete y el whisky. Sin identidad. Sin rostro. Pero esa invisibilidad era, en realidad, el mayor tesoro de Hazel. Porque nadie cuidaba lo que decía frente a la camarera gorda. Nadie escondía sus trampas cuando ella servía el agua. Con los años, Hazel había visto sobornos pasar de mano en mano bajo los manteles de lino. Había escuchado, entre susurros, cómo se ordenaban asesinatos sobre platos de terneras callopini. Hazel sabía que Capo dormía con la esposa de quien. Sabía que Político estaba desesperado por un rescate financiero. Ella guardaba cada secreto detrás de una sonrisa vacía y amable, mientras pagaba, con sus generosas propinas, las deudas de juego que su difunto padre le había dejado. Esa noche, el aire en Il Crepuscolo pesaba tanto que costaba respirar. La música de jazz que sonaba desde la esquina parecía apagada, sofocada por la tensión que se sentía, densa y asfixiante, desde la mesa 4. En la cabecera de esa mesa estaba sentado Alessandro Vitiello. Alessandro tenía 34 años y acababa de ser coronado como líder de la familia Vitiello, tras una purga sangrienta y despiadada que había dejado las calles de Chicago susurrando su nombre con terror. Le llamaban el arquitecto, por su mente fría y calculadora y su absoluta falta de piedad. A diferencia de los mafiosos ruidosos y envejecidos del pasado, Alessandro era afilado, atlético, y tenía una calma que helaba la sangre. Sus ojos oscuros no se les escapaba absolutamente nada. Frente a él estaba sentado Dominique Russo, un capo veterano, mayor, que controlaba los lucrativos puertos de carga del lago Michigan. Russo pertenecía a la vieja guardia, llamativo, escandaloso, y profundamente resentido de tener que obedecer órdenes de un hombre una década menor que él. A cada lado estaban sus respectivos guardaespaldas. El brazo derecho de Alessandro era Matteo, un hombre imponente y estoico. El de Russo era Frankie, un matón fornido, nervioso, de movimientos bruscos. Hazel permanecía inmóvil junto a la estación de servicio, con una toalla blanca impecable sobre el antebrazo. Observaba la mesa con la mirada entrenada de una gacela que vigila un abrevadero compartido con leones. «Estás pidiendo demasiado, Alessandro», gruñó Russo, recostándose en su silla de terciopelo, mordisqueando un puro cubano sin encender, sus dedos cargados de anillos tamborileando sobre la mesa. «Esos puertos son de mi gente. Mi padre sangró por esos muelles. Un 20% de impuesto. Eso es extorsión, incluso para nuestros estándares». Alessandro no alzó la voz. Ni siquiera se movió en su asiento. Simplemente juntó los dedos frente a su rostro, mirando a Russo con unos ojos capaces de congelar agua hirviendo. «No es una petición, Dominique. Es la nueva estructura. Los colombianos van a mover su mercancía por nuestras rutas, y yo estoy garantizando su seguridad. La seguridad cuesta capital. Vas a pagar ese 20%, o vas a verte liberado por completo de la carga de manejar esos puertos». La mandíbula de Russo se tensó. Un destello de odio puro, sin disimulo, cruzó su rostro curtido, disimulado enseguida por una carcajada forzada y estruendosa.
Está bien, está bien. Tú mandas, Vitielo. No me gusta, pero respeto el asiento. Lo haremos a tu manera. Hazel entrecerró los ojos. Ella había crecido rodeada de jugadores viciosos y mentirosos consumados. Y la risa de Russo sonaba hueca. La rendición había sido demasiado rápida, demasiado fácil. Un hombre como Russo no entregaba el legado de su padre sin pelear. A menos que ya supiera que la pelea estaba ganada de antemano. Entonces, por la nueva estructura, declaró Russo, levantando una mano para llamar al bar. Brindemos. Una botella de Macallan 25. Y que sea la buena, no esa porquería que sirven arriba para los turistas. Un frío escalofrío recorrió la nuca de Hazel. Se apartó de la pared, se alisó el delantal negro, y caminó deprisa hacia la barra de caoba. Algo andaba mal. La presión en el aire se sentía distinta, cargada con el olor metálico de la violencia por venir. Al acercarse a la barra, Hazel notó a Frankie, el matón de Russo, recostado con casualidad contra el barandal de latón, hablando en voz baja con el cantinero principal, Félix. Félix era un hombre delgado y nervioso, con un severo vicio a la cocaína. Un vicio que Hazel sabía que él apenas podía costear. En cuanto Hazel llegó al mostrador, Frankie dejó de hablar de inmediato y se dio la vuelta, regresando hacia la mesa 4. Félix levantó la mirada, su rostro brillando con una fina capa de sudor nervioso. Mesa 4. Botella de Macallan 25. 3 copas, dijo Hazel, manteniendo la voz calmada, sin una gota de emoción. Félix asintió rápidamente, sus manos temblando ligeramente mientras tomaba la botella del estante más alto. Sí. Enseguida, Hazel. Hazel se quedó junto al mostrador, sus ojos cayendo por instinto sobre el reflejo pulido de la barra. Vio a Félix alinear 3 copas gruesas de cristal. Su corazón dio un vuelco. Lo vio. Un movimiento fugaz, casi imperceptible. Félix destapó el whisky y sirvió una generosa medida en las 2 primeras copas. Pero antes de servir la tercera, su pulgar se deslizó sobre el borde. Una diminuta gota transparente cayó de un frasco escondido en su palma, disolviéndose al instante en el líquido ámbar del whisky. Fue tan rápido, tan bien ensayado, que cualquier otra persona lo habría pasado por alto. Pero Hazel no era cualquier otra persona. Ella era la florero invisible del salón, y ella lo veía todo. La sangre de Hazel se congeló en sus venas. Veneno. Tenía que serlo. Una bala dentro de Il Crepúsculo desataría una guerra de mafias que quemaría Chicago entero, atrayendo la furia de la comisión y del FBI al mismo tiempo. Pero un ataque al corazón repentino, una emergencia médica trágica e inesperada, golpeando al joven y estresado jefe de la familia Vitielo. Eso era limpio. Eso se podía negar. Russo heredaría el trono antes del amanecer. Félix colocó las copas sobre la bandeja de plata de Hazel. Ajustó su posición con cuidado meticuloso. La copa envenenada quedó justo al frente, a la derecha, exactamente donde Hazel, por instinto, alcanzaría primero al servir al jefe de la mesa. Llévala, murmuró Félix, evitando su mirada, secándose la frente con la toalla de bar. No los hagas esperar. La mente de Hazel corría a 1000 por hora mientras sujetaba los bordes de la bandeja de plata. El metal se sentía tan pesado como un yunque. La regla número 1 para sobrevivir en su mundo retumbaba en sus oídos como un tambor de guerra. No ver nada. No oír nada. No decir nada. Si hablaba y acusaba a Russo, seguramente Frankie sacaría su arma y le dispararía en el rostro antes de que las palabras terminaran de salir de su boca. Si acusaba a Félix, sería su palabra contra la de un cantinero veterano, y Russo simplemente lo negaría todo, marcándola para morir apenas terminara su turno. Ella era solo una camarera gorda e insignificante. ¿Quién le creería? ¿Quién la protegería? Pero mientras se daba la vuelta para caminar hacia la mesa 4, sus ojos se cruzaron con los de Alessandro Vitielo, al otro lado del salón en penumbra. Él estaba perfectamente compuesto, y sin embargo, completamente solo. Un joven cargando el peso de un imperio, rodeado de víboras deseosas de arrancarle la carne de los huesos. Hazel recordó una noche, 2 años atrás, cuando un asociado borracho y atrevido la había acorralado en el guardarropa. Alessandro,
que en ese entonces apenas era un capo, había pasado por ahí. No había alzado la voz. Simplemente había mirado al hombre y dicho, con suavidad, ella está trabajando. Déjala. Fue la única vez en su vida en que un hombre de poder la había mirado como a un ser humano, digno de dignidad básica. No podía dejarlo morir. El camino desde la barra hasta la mesa tomó 15 segundos, pero para Hazel se sintió como una marcha hacia la silla eléctrica. Su cerebro trabajaba a toda velocidad, calculando ángulos, física, psicología humana. El cambio silencioso. Llegó a la mesa 4. Los hombres guardaron silencio, el aire pesado con expectación. Russo prácticamente vibraba de emoción mal disimulada, con los ojos fijos en la bandeja. Matteo, el guardaespaldas estoico de Alessandro, dio medio paso al frente para inspeccionar las bebidas. Protocolo estándar. Caballeros, murmuró Hazel suavemente, apenas un susurro. Según la etiqueta, el jefe de mayor rango se sirve primero. Alessandro. Se colocó a su derecha. Su mano temblorosa se acercó a la copa envenenada, al frente derecho de la bandeja. Ahora o nunca. Justo cuando sus dedos rozaron el cristal, Hazel se desequilibró a propósito. Dejó que su cadera golpeara con fuerza el grueso brazo de madera de la silla de Russo. Oh, disculpe, señor, jadeó, fingiendo un tropiezo torpe y avergonzado. El golpe repentino inclinó la pesada bandeja de plata justo lo suficiente. Russo se sobresaltó, echándose hacia atrás para evitar que le cayera algo encima, con los ojos apartados por la molestia. Cuidado, cariño, le espetó. Y en esa única fracción de segundo, mientras los ojos de Russo estaban apartados y Matteo daba un paso al frente para sostener la mesa, las manos de Hazel se movieron con la velocidad aterradora de una taur experta. No dejó caer la bandeja. En cambio, usó el impulso del tropiezo para girarla suavemente. Su mano izquierda deslizó la copa limpia desde el fondo de la bandeja hacia adelante, colocándola frente a Alessandro. En el mismo instante, su mano derecha depositó la copa envenenada directamente sobre el posavasos, frente a Dominique Russo. Fue un ballet hermoso y aterrador de manos ágiles. Colocó rápidamente la tercera copa frente a Matteo y retrocedió, agachando la cabeza en un retrato perfecto de sirvienta torpe y avergonzada. Mis más sinceras disculpas, señor Russo. Perdí el equilibrio. Ya lárgate de aquí, gruñó Russo, despidiéndola con un ademán. No había visto nada. Estaba demasiado arrogante, demasiado enfocado en su premio. Pero alguien más sí lo había visto. Hazel retrocedió hacia las sombras de las cortinas de terciopelo, con el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Levantó la vista, y se quedó helada. Alessandro Vitiello la miraba fijamente. No había tocado su copa. Estaba sentado, perfectamente inmóvil, sus ojos oscuros clavados en el rostro pálido y sudoroso de Hazel. Alessandro era un hombre que sobrevivía leyendo los detalles más microscópicos de cada situación. Había visto el reflejo de Félix limpiándose el sudor de la frente en el espejo del bar. Había notado el entusiasmo antinatural de Russo por un brindis. Y, sobre todo, había estado observando a su camarera. Había visto el terror en los ojos de Hazel al acercarse. Había visto el golpe calculado de su cadera contra la silla. Había seguido, con precisión imposible, el borrón fluido de sus manos mientras intercambiaba las copas. Ella había cambiado la copa. La comprensión golpeó a Alessandro como un impacto físico, aunque su rostro se mantuvo como una máscara de mármol. Esa mujer invisible y anodina acababa de arriesgar su vida para alterar el tablero de un juego mortal. Bueno, dijo Russo, levantando la pesada copa de cristal, completamente ajeno al arma cargada que presionaba contra sus propios labios. Por la nueva estructura, Alessandro. Que nos traiga exactamente lo que merecemos. Alessandro, lenta y deliberadamente, levantó su propia copa. Nunca rompió el contacto visual con Hazel, quien seguía congelada contra la pared, con la respiración atorada en la garganta. Exactamente lo que merecemos, Dominique, murmuró Alessandro. El timbre de su voz era oscuro, resonante, cargado de una finalidad aterradora. Bebieron. Hazel se cubrió la boca con una mano, retrocediendo otro paso hacia la oscuridad. Russo golpeó la copa contra la mesa,
chasqueando los labios con una sonrisa satisfecha. Ahora, sobre los líderes sindicales. No terminó la frase. Los ojos de Russo se abrieron de golpe, saliéndose de sus cuencas. El color abandonó su rostro, reemplazado por una palidez enfermiza y alarmante. Se llevó las manos a la garganta, un jadeo húmedo y ahogado escapando de sus pulmones. «Jefe», gritó Frankie, dando un paso al frente, su mano bajando hacia la funda debajo de su chaqueta. Russo intentó ponerse de pie, tumbando su pesada silla de roble al suelo con un estruendo. Convulsionaba, arañándose el pecho mientras la neurotoxina sintética, diseñada para imitar un infarto masivo, destrozaba su sistema nervioso. Espuma burbujeaba en las comisuras de su boca. Cayó sobre la alfombra persa, su cuerpo sacudiéndose violentamente contra el suelo. El caos estalló en el comedor privado. Frankie desenfundó su arma, gritando por ayuda. Los clientes de otras mesas se pusieron de pie de un salto, mesas volcándose, vidrios rompiéndose. En medio de aquel pandemonio absoluto, Matteo sacó su pistola 1911 personalizada, apuntando directo al pecho de Frankie. «Suéltala», rugió Matteo por encima del ruido, «o pinto las paredes contigo». En medio de los gritos, las armas desenfundadas y el hombre moribundo convulsionando en el suelo, Alessandro Vitiello no se inmutó. No sacó su arma. Ni siquiera se puso de pie. Lentamente, colocó su copa a medio terminar sobre la mesa de caoba. Después, con una calma escalofriante, giró la cabeza hacia las sombras. Hazel estaba pegada a la pared, temblando violentamente, lágrimas de puro terror asomando en sus ojos. Había cruzado el Rubicón. Había matado a un capo de la mafia para salvar a un jefe. Ya no había vuelta atrás hacia su vida silenciosa e invisible. Los ojos oscuros de Alessandro ardían fijos en los de ella a través de la penumbra del comedor. No la miraba con enojo. La miraba con una claridad profunda y absoluta. Le dio un solo asentimiento, casi imperceptible. «Sé lo que hiciste». El comedor subterráneo de Il Crepúsculo cayó en un frenesí de supervivencia desesperada. Los gritos rebotaban contra el techo abovedado de ladrillo, mientras abogados poderosos, concejales corruptos y mafiosos curtidos huían como ratas escapando de un barco que se hundía. Los meseros dejaban caer bandejas de porcelana costosa, el estrépito ahogado por la sinfonía caótica de voces gritando y mesas cayendo. Dominique Russo yacía inmóvil sobre la alfombra persa importada, sus ojos sin vida mirando hacia el candelabro. La neurotoxina sintética había actuado con una eficiencia brutal y aterradora. Para cualquier paramédico o forense, parecería exactamente lo que debía parecer, un infarto masivo, catastrófico, causado por la edad, el estrés, y una dieta rica en carne roja y puros finos. Frankie, el matón de Russo, estaba de rodillas junto a su jefe caído, con las manos temblando sobre el pecho de Russo, sin saber si intentar reanimarlo o volver a desenfundar su arma. Por encima de él, Matteo se erguía como un monumento tallado en granito, su pistola 1911 personalizada apuntando en una línea mortal y firme hacia la cabeza de Frankie. «Llamen una ambulancia», ordenó Alessandro Vitiello. Su voz no era fuerte, pero cortó el pandemonio como una navaja. Volvió su mirada oscura e ilegible hacia los clientes que quedaban, paralizados en las puertas. «Dominique ha sufrido una emergencia médica. Denle al hombre algo de dignidad. Despejen el salón». Hazel Jenkins no esperó una segunda invitación. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado y frenético. La bandeja de plata se resbaló de sus dedos temblorosos, cayendo con estrépito contra el suelo de madera, pero nadie lo notó. Una vez más, era completamente invisible. Retrocedió, deslizándose entre las pesadas cortinas de terciopelo que separaban el salón VIP de la cocina caótica. El personal de cocina estaba en pleno alboroto, cocineros gritando en italiano y español, tratando de espiar a través de las ventanillas de las puertas batientes. Hazel los esquivó a todos. Se desató el delantal negro con dedos entumecidos y temblorosos, dejándolo caer sobre el suelo grasiento. Tomó su abrigo de lana del casillero de empleados, respirando en jadeos cortos y llenos de pánico. «Maté a un hombre. Maté a un capo de la mafia». El pensamiento se repetía en un bucle en su mente, un mantra aterrador que amenazaba con hundirla en un ataque de pánico total. Empujó la pesada puerta de servicio de acero,
saliendo de golpe al aire helado e implacable del invierno de Chicago. El callejón detrás de Il Crepúsculo estaba oscuro, con olor a basura vieja y lluvia congelada. Hazel se envolvió el abrigo con fuerza alrededor de su figura, se subió la bufanda hasta la nariz, y comenzó a correr. No se detuvo hasta llegar al resplandor comercial de State Street. Las luces navideñas colgadas en los postes se difuminaron en franjas doradas y blancas mientras parpadeaba, conteniendo las lágrimas calientes. El viento que soplaba desde el lago Michigan era brutal, calándole los huesos, pero apenas lo sentía. Solo necesitaba desaparecer. Necesitaba empacar una maleta, vaciar sus escasos ahorros, y subirse al primer autobús Greyhound que saliera de Illinois. De vuelta en Il Crepúsculo, el aullido de las sirenas que se acercaban se filtraba a través de las pesadas puertas del sótano. Alessandro esperaba tranquilo junto a la barra. Observó a los paramédicos entrar corriendo, aplicando compresiones torácicas inútiles y desesperadas sobre el cuerpo sin vida de Russo. Pero su atención estaba completamente puesta en el cantinero pálido y sudoroso que temblaba detrás del mostrador de caoba. Félix limpiaba frenéticamente el riel de latón, con los ojos saltando hacia la salida trasera. Dejó caer una toalla de bar y se agachó a recogerla, calculando claramente sus posibilidades de escapar hacia el callejón. Antes de que Félix pudiera enderezarse, la mano enorme de Matteo se cerró sobre su nuca. El guardaespaldas lo arrastró por encima del mostrador, tirando al suelo una vitrina llena de amargos costosos. Matteo lo aplastó contra la pared de espejos, presionando el antebrazo con fuerza sobre la tráquea de Félix. ¿De dónde sacaste el frasco, Félix?, preguntó Alessandro, caminando despacio hacia la barra. Levantó la copa envenenada que Russo había dejado atrás, inspeccionando el líquido ámbar que quedaba, contra la luz tenue. No sé de qué me habla, señor Vidiello. Se lo juro por mi madre, jadeó Félix, su rostro tornándose de un peligroso tono púrpura bajo el agarre de Matteo. Tu madre murió hace 3 años en el Northwestern Memorial, replicó Alessandro con suavidad, entrando directamente en el espacio personal de Félix. El aire alrededor del jefe mafioso vibraba con una intención letal. Y le debes $80.000 al cártel Jiménez por tu vicio a la cocaína. Una deuda que, imagino, fue recientemente perdonada a cambio de deslizar un cardiotóxico en mi Macayan. Los ojos de Félix se abrieron de terror absoluto. No fue solo el cártel. Tenían un hombre adentro. Fue Frankie, sollozó Félix, quebrándose de inmediato bajo la presión. Frankie me pagó. Quería quitar a Russo de en medio, y quería inculparlo a usted, para que la comisión le entregara los puertos a él. No tuve opción. Alessandro, por favor. La expresión de Alessandro se mantuvo completamente impasible. La traición había sido una apuesta calculada, un golpe de poder de un subordinado ambicioso. Frankie había jugado a su propio jefe para robarle el trono. Matteo, murmuró Alessandro en voz baja, dando la espalda al cantinero que sollozaba. Lleva a Félix al almacén del lado sur. Ten una larga conversación con él. Averigua exactamente con quién más ha estado hablando Frankie. Después, asegúrate de que Félix jamás vuelva a preparar una bebida. Sí, jefe, gruñó Matteo, arrastrando al hombre sollozante hacia el muelle de carga privado. Alessandro salió del club, ignorando las luces rojas y azules parpadeantes de las patrullas que bloqueaban la calle. Su chofer ya había acercado el Cadillac Escalade blindado a la acera, pero Alessandro no subió de inmediato. Miró hacia el fondo de la calle, con la mente reproduciendo una y otra vez el aterrador y hermoso ballet de la camarera gorda que le había salvado la vida. Era torpe, diría la sociedad. Era suave, invisible, insignificante. Y, sin embargo, en un salón lleno de asesinos curtidos, ella había sido la única con la conciencia táctica de una maestra estratega y el valor puro y sin adulterar de una soldado. Sacó el teléfono de su abrigo a la medida. Encuentren a la camarera, ordenó a su equipo de seguridad. Hazel Jenkins. Localícenla. No la pierdan de vista. Tráiganla al Saint Regis. A 6 kilómetros de ahí, Hazel caminaba a paso veloz por Rush Street, la fachada iluminada y majestuosa del Hotel Drake proyectando sombras largas sobre el pavimento helado. Tenía frío, los pulmones ardiéndole del esfuerzo. Miró por encima del hombro por 20ª vez, convencida de ver hombres de traje saliendo de cada sombra.
De pronto, el chirrido de llantas pesadas rompió el viento. Una enorme camioneta Cadillac Escalade negra giró bruscamente, cruzando 2 carriles de tráfico para bloquear el cruce peatonal justo frente a ella. Hazel jadeó, tropezando hacia atrás sobre el hielo. La puerta trasera de la camioneta se abrió con un golpe mecánico y pesado. Sentado en el interior de cuero, iluminado apenas por el resplandor tenue del tablero, estaba Alessandro Vitiello. «Sube, Hazel», su voz retumbó en la calle helada, una orden envuelta en terciopelo oscuro. Hazel negó con la cabeza violentamente, las manos alzándose en defensa. «No vi nada. Lo juro por Dios, no sé nada. Si te quedas en esta calle, los hombres de Frankie te encontrarán antes del amanecer para atar cabos sueltos. El cártel te va a cazar, porque arruinaste su inversión». «Eres una mujer muerta caminando», declaró Alessandro, con los ojos clavados en los de ella con una intensidad hipnótica. Extendió una mano grande, impecablemente cuidada, hacia ella. «Sube al auto. Yo protejo lo que es mío». Hazel miró fijamente su mano extendida. Había pasado toda su vida escondiéndose, achicándose para sobrevivir en un mundo que la despreciaba. Ahora, el hombre más peligroso de Chicago le ofrecía una salvación. Temblando, extendió el brazo, colocando sus dedos fríos y temblorosos sobre la palma cálida de Alessandro. Él la jaló hacia la oscuridad del Cadillac, y la puerta pesada se cerró de golpe, sellando su destino. La suite del ático del Saint Regis de Chicago era una fortaleza inmensa de vidrio, acero y mármol italiano importado, suspendida 80 pisos por encima de la extensión helada y reluciente del lago Michigan. Hazel se quedó completamente quieta en el centro de aquella enorme sala de estar, sintiéndose como un perro callejero lleno de lodo que hubiera terminado, por accidente, dentro de un museo de arte. Alessandro se había quitado el abrigo y el saco, quedando en una camisa de vestir gris carbón con las mangas remangadas, revelando antebrazos marcados por músculos delgados y una tenue red de cicatrices viejas y desvanecidas. Sirvió 2 vasos de agua mineral en el bar, entregándole uno a Hazel. «Bebe», le indicó con suavidad, aunque la autoridad seguía presente en su tono. «Estás en shock». Hazel tomó el vaso, sus manos temblando tan violentamente que el hielo tintineaba con fuerza contra el cristal. Tomó un sorbo, el agua fría anclándola ligeramente a la realidad. «Me vas a matar», susurró, la voz quebrándose bajo la tensión inmensa. Alessandro hizo una pausa. La miró, no con la mirada predatoria de un mafioso, sino con una curiosidad genuina y profunda. «¿Matarte, Hazel? Tú me salvaste la vida esta noche. ¿Por qué ejecutaría a mi salvadora?» «Porque soy un riesgo», soltó ella, la brutal honestidad del bajo mundo escapando de sus labios. «Soy una testigo. Sé que tú sabes que Frankie envenenó la bebida. Sé que Russo fue asesinado. En tu mundo, la gente como yo no sobrevive solo por hacer una buena acción. A nosotros nos entierran en los cimientos de los casinos nuevos». Una sonrisa lenta y devastadoramente atractiva se dibujó en la comisura de la boca de Alessandro. «Eres increíblemente observadora. Te escondes detrás de tu delantal y tu silencio, pero lo ves todo, ¿verdad?». Dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. La respiración de Hazel se cortó. Intentó retroceder por instinto, dolorosamente consciente de su tamaño, de su cabello despeinado, de la tela barata y poco favorecedora de su ropa, en comparación con la elegancia aterradora de Alessandro. Pero Alessandro extendió la mano, sujetando su cadera con firmeza suave, deteniendo su retirada. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, la voz bajando una octava, volviéndose increíblemente suave, casi íntima. «Pudiste haberte alejado. Pudiste haber dejado que bebiera el veneno, y Russo habría dejado $100 de propina sobre mi cadáver. ¿Por qué arriesgar tu vida por un monstruo como yo?». Hazel levantó la mirada hacia sus ojos oscuros, sin encontrar juicio en ellos, solo una inteligencia feroz y ardiente que veía directamente a través de sus defensas. «Hace 2 años», susurró Hazel, las mejillas encendidas de un rojo profundo y avergonzado, en el guardarropa, «un hombre llamado Sal me acorraló. Me puso las manos encima. A nadie le importó. Todos se reían. Pero tú pasaste por ahí. Le dijiste que me dejara en paz. Me miraste como si fuera un ser humano». Alessandro la miró, genuinamente sorprendido.
Recordaba el incidente vagamente, como una corrección menor a un asociado sin disciplina. Para él, había sido respeto básico. Para ella, había sido un acto monumental de misericordia. Arriesgaste una bala en la cabeza por un momento de decencia básica, murmuró Alessandro, su pulgar trazando ligeramente la curva de la cintura de Hazel a través de su abrigo de lana. No se apartó de su suavidad. Se ancló a ella. Pago mis deudas, señor Vitiello, dijo ella suavemente, levantando la barbilla con un orgullo repentino y desafiante. Alessandro, corrigió él, bajando la mirada brevemente hacia sus labios antes de volver a encontrarse con sus ojos. Y tú no me debes nada. De hecho, la balanza está muy inclinada a tu favor. Félix confesó. Lo compró Frankie usando dinero del cártel. Mañana, la familia Vitiello va a la guerra para purgar a los traidores. Va a ser sangriento, y Chicago va a arder. Hazel se estremeció, la realidad de la violencia por venir asentándose sobre ella. ¿Qué va a pasar conmigo? Te quedas aquí, ordenó Alessandro, su agarre en la cadera de Hazel apretándose posesivamente. Estarás custodiada por mis mejores hombres. Pero cuando el polvo se asiente, no vas a regresar a El Crepúsculo. Hazel sintió un nudo formarse en su garganta. Necesito un trabajo. Tengo que pagar renta. Malinterpretas todo, interrumpió Alessandro, dando medio paso más cerca. El calor que irradiaba su cuerpo era embriagador. Has sobrevivido siendo invisible, Hazel. Dejando que el mundo te ignore. Pero yo te veo. Veo a una mujer con una mente más aguda que la mitad de mis capós, y con más valentía que todo mi equipo de seguridad. Alessandro levantó la mano, colocando con delicadeza un mechón de cabello suelto detrás de la oreja de Hazel. El roce le provocó un escalofrío violento por toda la espalda. Cuando esta guerra termine, juró Alessandro, la voz un susurro grave y áspero contra su piel, tú no vas a cargar bandejas. Tú vas a sentarte en mi mesa. Vas a ser protegida, respetada y temida. Tú salvaste al arquitecto, Hazel. Ahora yo voy a construir una fortaleza a tu alrededor. Hazel miró fijamente al hombre más temido de Chicago, dándose cuenta, con un escalofrío aterrador, de que su vida como florero invisible había muerto y quedado enterrada. En su lugar, algo mucho más peligroso, y mucho más seductor, acababa de nacer. Ella ya no era solo la camarera gorda. Ella era la reina que el bajo mundo jamás vio venir. Esta historia de romance mafioso te dejó sin aliento. El bajo mundo está lleno de secretos peligrosos, y el viaje de Hazel, de camarera invisible a la formidable reina del sindicato de Chicago, apenas está comenzando. Si quieres ver más historias apasionantes, inspiradas en hechos reales, llenas de giros impactantes, romance peligroso y drama intenso, dale like a este vídeo, compártelo con tus amigos amantes del romance, y no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ni un capítulo.